Dice que Jesús, donde no vio fe, no actuó. Así fue él, ¿sí? Lo dice tu Biblia. A veces las muchas palabras nos hacen acostumbrarnos demasiado a que Dios se va... Lo único que tiene para mí es que lo escuche. Y nos cuesta ser intencionales a la hora de vivir la vida del Espíritu, ¿sí? Ser personas que se pongan a trabajar para que el Espíritu... generarle el canal, ¿no? Generarle la apertura al Espíritu Santo para que sea una realidad manifiesta en nosotros. Yo quiero decirte algo. Si Dios habla, vos oís y accionás en base a lo que Dios dijo, es imposible que no pase lo que Dios habló. Entonces, ¿de qué tengo que estar atento? De lo que Dios tiene para decir, no de lo que yo creo que Dios tiene para decir o lo que, bueno, conmigo ya terminó, total, con todo lo que hice, con todo lo que fui, con todo lo que hago. Amados, Dios sigue siendo Dios. Habita en su palabra, pero sigue siendo Dios, y es bueno que nosotros podamos tener un entendimiento de eso para que podamos vivir esa vida atentos y expectantes a la palabra, no para sentarme en un auditorio a oír la palabra, sino para que la palabra produzca absolutamente todo lo que la palabra ha previsto. Es hora de decirle a Dios, Señor, no te guardes nada de lo que tengas para hablarme. Exponernos a la palabra de Dios es retomar una conversación. Cada vez que alguien se expone a la palabra de Dios, cada vez que alguien, y que exponerse es lo que estás haciendo vos, estás acá o estás ahí en internet. Cada vez que alguien se expone a la palabra de Dios, está retomando una conversación que en algún momento tuvo con Dios. Y vos me podés decir, pero yo nunca pisé una iglesia evangélica, nunca me predicaron el evangelio, nunca alguien, ni siquiera me crucé con un cura por la calle. O sea, vos me podés decir todo eso y yo te digo, tenés razón, pero Dios en la eternidad te envió con una palabra. Y cada vez que vos sos expuesto a la palabra de Dios, Dios retoma la conversación. Así sea la primera vez que vos crees que hablas con Dios y que yo creo que sea que hablo con Dios, o que Dios habla conmigo, mejor dicho, porque es bueno que podamos entender que el que primero está interesado en hablar es Dios. Decís conmigo, por algo me dio 2 oídos y una sola boca. Si no me hubiera dado más, o sea, de 2 bocas, lo que seríamos algunos con 2 bocas, ¿no? Si con una no nos callan, imagínate con 2, está complicado. Pero Dios es el primer interesado en que lo oigamos, ¿sí? En que escuchemos. Entonces Dios dice, bueno, cada vez que te expongas a mi palabra es un retomar la conversación. Y vos podés decir, pero yo nunca oí la palabra, o la oí hace como 4 años que oí la palabra de Dios y la verdad que después pasó esto, aquello, lo otro. Y Dios dice, si vos te sentás a oír mi palabra, si vos sos expectante a mi palabra, continuamos la conversación y todo lo que no oíste yo lo redimo. Y a pesar de que no escuches todo lo que se habló hasta hoy, yo redimo los tiempos y empezamos desde el último momento. O sea, para mí el último es el mejor momento. Eso es lo que dice Dios. El último es el mejor momento. Entonces cada persona que se expone a la palabra de Dios tiene que saber que está retomando una conversación y que lo que no escuchó en esta conversación, Dios lo redime y va a aparecer como que toda la vida oíste a Dios. Eso es lo que pasa con la palabra cuando es viva, cuando es eficaz. Ahora, cuando hablamos de textos y interpretamos textos y nada más, la palabra no tiene la eficacia y no es tan viva. Entonces cuando no es viva, no redime. Lo único que hace es enseñar. Pero nosotros no estamos para enseñar. Y ni siquiera vos estás para aprender. Y yo voy a corregir un término. Durante mucho tiempo se ha hablado de desaprender. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Se ha hablado mucho de desaprender para aprender. No, Dios no quiere que desaprendas. Dios quiere que vos y yo por la palabra nos descontaminemos. Porque desaprender es dejar en un rincón lo que aprendí. En cambio, descontaminarme es darlo por eliminado. Entonces, todo lo que cualquier naturaleza que no sea la de Dios me ha sido impartido y eso me ha generado palabras, ¿sí? Y las palabras me han llevado a actuar. ¿Cuántos saben que las palabras son las que te llevan a actuar? Uno actúa por lo que cree, por lo que piensa y por lo que dice.
y eso es lo que me lleva a actuar. Bueno, cuando uno actúa en base a palabras que están contaminadas o que son rancias, que son viejas, uno termina rancio, viejo y contaminado. Por eso el Señor a la iglesia de la Odisea le dijo, eres pobre, desventurada y desnuda. Porque se habían dejado gobernar por palabras rancias, palabras viejas, palabras de su propia interpretación, palabras de su propio entendimiento. Pero si vos estás acá, qué bueno que estás, porque hoy se va a redimir todo un tiempo de tu vida. Una elección, un código de acceso, un envío. Vamos a continuar con lo que venimos desarrollando. Hoy es la parte 2, ¿sí? Y quiero que podamos leer, los que trajeron Biblia y los que no, lo van a leer en alguno de los televisores. Romanos 15, 18 y 19. Dice, porque no osaría hablar, el apóstol Pablo está hablando y diciendo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, no las sobras, sino con las obras, ¿sí? Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Si querés repetir conmigo, todo lo he llenado del Evangelio. Esta es una expresión de Pablo muy clarificadora, muy exacta, y es un impacto tremendo cuando uno empieza a vivir esta expresión. Pablo dijo, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Por qué puede una persona que deja una... Porque la realidad es que en la iglesia primera no es el boom que vos y yo creemos que pasaba. O sea, si bien hubo una explosión al principio, ¿cuántos saben que toda explosión después tiene una expansión? ¿Sí? Pero en el primer siglo, la cantidad de creyentes que hubo, por las estadísticas, no superaba las 40.000 personas. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer un estudio estadístico, lo que dice la historia, es que no superaba las 40.000 personas. Entonces, si no superaba las 40.000 personas, y había varios millones en el imperio, ¿por qué el apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio? Se supone que cuando uno dice todo lo que he llenado es porque, si lo traemos a los tiempos modernos, los grandes predicadores dirían, se entregaron millones, se entregaron miles. Y la realidad es que Pablo dijo, cuando no se había desarrollado en su máximo esplendor esa manifestación de Dios que después vimos en los otros siglos, siglo II, siglo III, él dijo, todo lo he llenado del Evangelio. Y Pablo, ¿por qué dijo esto? Porque él entendió algo. Primero que toda explosión tiene un núcleo. ¿Sí? No lo voy a interpretar a Pablo, sino que por el entendimiento de la expresión uno va a desarrollarlo. Pero uno tiene que saber que primero toda explosión tiene un núcleo. Y como tiene un núcleo, después tiene una expansión. Entonces lo que empezó, Pablo sabía que luego iba a continuar, porque él sabía que Dios dijo que Él es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces siempre Cristo va en aumento. Siempre Dios en nosotros y desde nosotros propone aumento. El tema es que propone aumento de Él, no aumento de mí. Y ahí es donde se contraponen a veces las situaciones, donde empiezan los problemas. Porque Dios propone aumento de Él y a veces el hombre se pone a hacer obras que nadie le mandó a hacer. Entonces, en vez de llenarlo todo del Evangelio, termina llenando todo de lo que el hombre quiere. Entonces no termina, el hombre ¿cómo termina cuando hace eso? Frustrado, cansado, agobiado y diciendo al final Dios no sirve para nada. Pero cuando nosotros nos proponemos a llenar todo del Evangelio, empezamos a entender que llenarlo todo es expresar una medida exacta. No hay una medida mayor que la que Dios tiene para expresar. Yo no puedo hacer más de lo que Dios me manda. Cuando hago más de lo que Dios me manda, estoy por las mías. Por más que manifieste dones, por más que sea
una persona que sepa predicar, que sepa hablar, que tenga locuacidad, o que haga sanidades, milagros, prodigios. Cuando uno hace más, siempre es bueno apuntar, acuérdense este proverbio que no es bíblico, pero siempre es bueno apuntar a la luna, ¿sí? Porque de última capaz que le pegás una estrella. Apuntá a la luna y le va a pegar una estrella. Ahora, si le apuntá a la estrella, nunca va a llegar a la luna. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, siempre al máximo, pero al máximo que nos envían, no al máximo que a mí se me ocurre. Porque cuando es el máximo que a mí se me ocurre, termino sin fuerzas. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de Él. Y esa medida incluye una medida de fuerza. No hay más fuerza que la que Dios nos da para vivir. Por eso hay veces que las personas dicen, no tengo más fuerza. Claro, porque te excediste en las que Dios te dio. O me excedí. Entonces hay una medida de hijo, una medida de Cristo. Hay una medida de gobierno de Dios. Hay una medida de prosperidad. Hay una medida de salvación. Hay una cantidad y una medida de salvos. Hay una medida de plenitud de Dios para ser vivida y expresada en cada generación. O sea que hay una medida de Cristo para cada generación. Hay una medida de gobierno de Dios para cada generación. Yo no puedo gobernar donde Dios no me manda a gobernar, aunque proféticamente vea que hay un gobierno de Dios que se va a manifestar. Hay una medida de prosperidad. Hay una medida de salvación y hay una medida de gente que va a ser salva, que nos corresponde a nosotros. No muchos más ni muchos menos. La medida exacta, la medida justa. Llenarlo todo del Evangelio es darlo todo para que esa medida se dé a conocer, para que esa medida sea efectiva. ¿Yo para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Para dar una medida de Cristo, exacta. Cualquier otra explicación no corre por cuenta de Dios. Dios me puso en este mundo para dar una medida de Él. Y esa medida va a manifestar un gobierno, esa medida va a manifestar una expansión de su salvación, esa medida va a manifestar una manera de vivir, esa medida va a manifestar una sanidad que se tiene que dar. Esa medida es exacta. Ahora, que esa medida sea revelada es una obra del Espíritu. Si el Espíritu te convoca, es porque Él quiere revelar una medida. Si el Espíritu de Dios te convoca para escuchar su palabra, y esto no es venir a un auditorio nada más, cuando alguien te presenta el Evangelio, no que te presente otra cosa, sino que te presente el Evangelio, es porque Dios ya te asignó para que la medida que Él tiene para que vos des a conocer en la tierra te sea revelada, te sea asignada. O en realidad ya está asignada, te sea revelada. ¿Y cómo es que yo puedo llegar a entender esto? Bueno, como dice la Escritura, andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es oír la palabra de Dios, no la Biblia, la palabra de Dios, que incluye leer la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia no se puede oír? A ver. No. Háblame. Oír la palabra de Dios no es oír la Biblia. Oír la palabra de Dios se corrobora con la Biblia. Porque hay cada uno que dice que oyó la palabra de Dios y después hace hablar a la Biblia, pero eso es otro tema, es para otra conversación. Pero amados, oír la palabra de Dios es lo que a mí me va a permitir ser guiado por el Espíritu. Oír la palabra de Dios es ser guiado por el Espíritu, pero no es solo oír, dice los guiados por el Espíritu. Cuando alguien guía a alguien, ¿qué hace? Lo lleva a un lugar. Si no, no es guía, es relator. Si yo nada más cuento algo, soy un relator. Ahora, cuando soy guía, es porque te llevo a algún lado, ¿sí? Entonces, oír la palabra de Dios a través del Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Y cuando el Espíritu me guía, es para llevarme a algún lado.
De eso se trata, oír. Es oír la palabra para hacerla. El gran problema que hemos tenido como iglesia es, en los últimos tiempos, es que hemos separado palabra de espíritu. Porque en el medio se han metido un montón de cosas, estudios, institutos, estudios de la escritura. La palabra y el espíritu son lo mismo. Por eso lo que dice la palabra, por eso tenemos que saber cuándo me habla el Espíritu de Dios. Si a mí me habla el Espíritu de Dios, yo sé que cuando Dios habla, Dios no habla para nada, Dios habla para algo. Dios siempre habla para que una acción venga detrás de lo que Dios habló. Dios nunca habla para que yo oiga, sino que Dios habla para que yo haga lo que Él está diciendo. Y a veces lo voy a interpretar claramente con el oído humano, pero a veces voy a actuar y no sé por qué, pero hago lo que tengo que hacer sin haber entendido, sin haber escuchado lo que creí que debía haber escuchado. No sé si entendieron el trabalengua que acabo de decir, si lo entendieron me lo explican, ¿sí? La palabra de Dios es una guía, pero no es un mapa. Es una guía que dice a dónde hay que ir. ¿Estamos claros? Porque un mapa se puede leer y nada más. El mapa nunca te va a decir qué hacer. El mapa te dice dónde están las cosas. La palabra de Dios es, yo te hablo y vos actuás. De eso se trata. Nunca voy a recibir revelación por esforzarme yo, pero siempre voy a vivir la revelación por hacer lo que la palabra de Dios dijo. Amados, Dios no nos pide que inventemos nada ni que hagamos nada por nosotros mismos. Dios nunca me pide que haga nada, Él me pide que lo deje hacer a través mío. Dios nunca envía al hombre a hacer algo, sino que por las iniciativas del hombre. Por eso todo lo que el hombre pueda hacer por sus propios medios, no es Dios enviándolo. Dios cuando envía al hombre a hacer algo que Él sabe que el hombre puede hacer, pero no con su fuerza, sino con el envío de Él. Un envío, ¿cuántos escucharon la palabra envión? ¿Sabés lo que hace Dios? Te pone acá, eso es. Yo te mando la palabra es un empujón. Lo que pasa es que tener el entendimiento de la palabra como que es solamente para oírla, ha producido la mayor inactividad. No, porque la iglesia ha sido activa, ¿sí? Hemos trabajado un montón, pero hay que ver si ese trabajo fue trabajo o fue activismo. Porque el Señor no dijo yo tengo activismo, dijo mi Padre trabaja y yo trabajo, las obras de mi Padre son las que yo hago. Nunca podemos hacer obras que Dios no nos envió, o sí, las podemos hacer, pero así terminamos. Por eso es importante hacer lo que Dios nos está enviando. Así que decirle a alguno, Dios no te pide que inventes ni que hagas nada por vos mismo. Dios nos envía a hacer lo que Él ha determinado. ¿De qué se trata? Exponerme a su palabra y obedecerla. Me expongo a la palabra de Dios y la obedezco. Mis obras siempre me van a frustrar. El final del camino, esto es como la ciencia investiga algo y no lo investiga para dentro de 5 minutos. Hace muchas pruebas antes de llegar a un entendimiento, ¿sí? Antes de llegar a que eso está realizado, que se puede utilizar, que está confirmado para usarlo. Entonces, la palabra de Dios, cuando me envía a hacer una obra, es una obra que tiene un comienzo, tiene un proceso y tiene un final. Cuando yo empiezo a hacer mis propias obras, al principio parece que es lo mismo, parece que no pasa nada. Pero cuando empiezo a hacer mis propias obras, empiezo a desviarme del camino que Dios planificó. Entonces empiezo a manejar el matrimonio como a mí me gusta, empiezo a manejar la familia como a mí me gusta, empiezo a manejar la vida como a mí me gusta, y ahí es donde me empiezo a desviar. ¿Por qué? Por no tener un entendimiento o por no tener una dirección clara, no de qué hacer con mi vida, sino de qué está haciendo Dios para que yo haga.
Porque el problema no es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago con mi vida? Es, Señor, ¿qué estás haciendo vos? Porque si yo me sumo a lo que está haciendo Dios, mi vida queda bajo el gobierno de Dios. Entonces nadie puede tocar lo que Dios está gobernando. Si yo me pongo a trabajar en lo que está haciendo Dios, mi familia queda bajo el gobierno de Dios. Aunque hoy no vea quizás realizado o en la plenitud de ese gobierno, más tarde o más temprano lo voy a ver a Él gobernando mi familia y nadie puede tocar, porque mientras yo estoy trabajando en lo que Dios está haciendo, nadie puede tocar lo que Dios está gobernando. Por eso, amados, las obras de Dios en mí manifiestan su vida y me dan vida. Las obras de Dios en mí manifiestan su vida y a mí me dan vida. Cuando Él hace su vida a través mío, cuando Él hace sus obras a través mío, Él manifiesta vida. Y donde yo voy hay vida. Y vida en abundancia. Pero no la vida en abundancia de que voy a tener cosas. Es vida manifiesta, como decíamos recién, es gobierno de Dios. Y como añadidura, yo soy empapado de esa vida. Esa vida se manifiesta en mí. Entonces puede caérseme el mundo encima, pero yo tengo vida. No tengo declaraciones de fe proféticas. No digo, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero Dios es mi ayuda. No, amados. No empiezo a decir, bueno, pues cuando se te caiga el mundo, Dios pondrá la mano. Y frenará todo lo que se te venga encima. No, yo tengo vida. Se va a caer la pared que se me caiga en el medio de la cabeza, porque la vida de Dios va a romper esa pared y no va a permitir que a mí me golpee más de lo que me tenga que golpear. Es una vida que fluye, yo soy empapado de esa vida. Por eso, ¿de qué me tengo que ocupar en la vida? De saber lo que Dios está haciendo, no lo que Dios tiene que hacer. No lo que Dios necesito que haga, sino lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta tierra, en el lugar donde me muevo. No lo que quiere hacer conmigo, sino lo que quiere hacer Él. Y yo me sumo a lo que quiere hacer Él. Y cuando me sumo a lo que quiere hacer Él, vivo la voluntad de Dios. Y nada ni nadie se puede oponer contra la voluntad de Dios. Así que necesitamos ser intencionales, o sea, ponerle toda la garra para que lo diseñado se manifieste. Y vos me podés decir, pero en la condición que estoy, mira, amado, amada, cuando Dios habla claramente y yo estoy dispuesto a oírlo, esa vida fluye y esté como esté, se manifiesta esa vida y yo vivo esa vida. Por eso necesitamos ser intencionales. Decí conmigo, ser intencionales para que lo diseñado se manifieste. Les voy a dar una palabra que pueden crear trabalenguas con esta palabra. La dicen 4 veces y hablan en judío, ¿sí? O en chino mandarín. Amados, digan la palabra conmigo si quieren. Ser provocacionales. Es vivir provocando que la vida de Dios se manifieste. Es darlo todo. Yo te hago una pregunta y no me tenés que responder. ¿Has dado todo para que la vida de Dios se manifieste? ¿Has dado todo o has escatimado algo? Si la respuesta es escatimado algo, me guardé algo, no entiendo mucho, pero la verdad que no di nada o di poco, paz. Hoy estás ante una palabra que Dios te dice, rescatemos los tiempos, o sea, redimamos los tiempos, pero empezá a dar todo para que mi vida se manifieste. ¿Y por dónde empiezo, Señor? Por oír cada día con más claridad la palabra. Por detenerte más a oír que a hablar. Por detenerte más a pensar en lo que Dios está haciendo que en lo que yo necesito que haga conmigo. Y eso es la mayor cruz que cualquiera de nosotros puede tener. ¿Qué es ir a la cruz? Es entender o efectuar y estar atento a lo que Dios está haciendo a pesar de lo que yo quiero que Él haga. El hombre no tiene tanta fe como dice tener. Porque si el hombre tendría fe, entendería que la fe no le fue dada para que Dios haga algo. La fe nos fue dada para que hagamos lo que Él nos envía y menospreciemos lo que queremos hacer.
lo que queremos que haga, porque por añadidura todo lo previsto se hará. Dios nos propone salir de la vana manera de pensar de que Dios se manifieste según mis creencias. La manera de pensar que nos está renovando en el entendimiento y que propone su palabra es: hacé lo que yo estoy haciendo y me vas a ver manifiesto en toda la medida que yo dije que a esta generación tengo que manifestarle. Entonces la pregunta sería: ¿cuál medida prefiero, la mía o la de Cristo? ¿Estoy dando todo? Esa es una gran pregunta que me tendría que hacer. Porque cuando Pablo dice lo llené todo, yo di todo. No lo que quise, lo que se me pidió, porque acá dice claramente, no osaría hablar de lo que yo hice, está diciendo. No lo dice explícitamente, pero sí implícito está. Sino que hablo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí. No es yo, es Él por medio de mí. Volvé a decir conmigo que te gustó la palabra. Provocacionales. Amados, vamos a poner un ejemplo. A mí me cuesta amar. A mí me cuesta demostrar amor. Y después de lo que me hacen, después de lo que me hicieron. Yo amo a mi esposa en Cristo. Porque Cristo la ama. Y ese amor está en mí. Si yo amo a Sandra desde Fernando, se va a terminar. Mi amor por Sandra es perecedero. Mi amor por ustedes es perecedero. Mi amor es perecedero. Ahora, el amor de Cristo en mí es eterno. Y como Cristo ama a Sandra, yo tengo acciones de amor hacia Sandra que lo que hacen es accionar la llave para que el amor de Dios se manifieste y nos vincule. Si a mí me vincula mi amor por ella se va a terminar. Pero si a mí me vincula el amor de Dios, no va a haber nada que pueda romper este vínculo. Entonces lo que hago es accionar la llave con acciones de amor, con las obras que el Padre me diga. Si yo escucho llevarle un chocolate, más vale que se lo lleve, primero por ella. Si yo escucho a Dios que me dice, manifestá mi amor de tal manera, yo lo manifiesto, las cosas pasan. Entonces yo no puedo decir, yo no te amo. Yo no puedo decir, yo no puedo. Yo acciono lo que Dios me envía y su amor se manifiesta. ¿Y sabe lo que hace? La pega a mí. Pero no con una pegatina almática, porque la pegatina almática siempre termina tóxica. Es el vínculo del amor. Es Cristo en nosotros expresando. Es lo mismo pasa con la iglesia. Vincularnos como hermanos, si no es en el amor de Dios, es una tortura. Porque cada uno de nosotros trae una vida. ¿Cuántos saben que cada uno tiene una vida? Y trae un peso de esa vida. Y a mí todo el mundo me tiene que entender. Y el otro viene con ese mismo peso y dice, a mí todo el mundo me tiene que entender. Y el otro viene con el mismo peso, a mí todo. Entonces, una congregación de 150, 200 personas, que todos tengan que entender al otro, ¿no te parece que es un poco complicado? Si no, no podemos entender a veces en una relación de dos, imagínate en 150. Cuando el amor de Cristo me es revelado, ¿sabe lo primero que se terminan? Las demandas. ¿Y sabe lo que aparece cuando el amor de Cristo es revelado? Cuando el amor de Cristo es revelado, no cuando el amor de Cristo es hablado, leído en una escritura. Cuando el amor de Cristo es revelado, ¿sabes lo primero que aparece? Oferta, dar. Y no cansarme de dar. Y no cansarme de hacer el bien. Y no cansarme de sembrarme en el otro. Puedo tener días
porque también habitamos un cuerpo humano, ¿sí? Puedo tener días difíciles, pero si Cristo me fue revelado, su naturaleza de dar es una realidad cotidiana en mí. Y cuando yo tenga días difíciles, no me voy a acordar yo, no voy a hacer un esfuerzo yo. La misma palabra de Dios que me habita me va a hacer acordar que soy dador. No tenemos diseño de cosechador, nosotros tenemos diseño de dador. Por eso cuando vivimos como cosechador, esperando que todo el mundo haga algo con nosotros, es cuando vivimos en el antidiseño y nos llevamos los mayores chascos de nuestras vidas. Ahí empiezan los problemas porque trabajamos antidiseño, pero cuando Cristo es revelado, soy dador. Y todo el que da, todo el que siembra, cosecha. Y si yo siembro Cristo, voy a cosechar más tarde o más temprano Cristo. Ese amor solo puede ser expresado cuando oigo más al amor de Dios que al mío. ¿Cómo me doy cuenta que estoy escuchando mi amor? No a mi amor, sino mi amor. ¿Cómo me doy cuenta que estoy escuchando mi amor? Porque soy un cúmulo de demandas. Ahí me doy cuenta que estoy escuchando más mi amor que el amor de Dios. Porque el Señor canceló todas las demandas que había sobre nosotros. El Señor no es que nos perdonó la deuda. Él pagó la deuda. Él no nos desendeudó diciendo, anda, no me debes nada. No, Él lo que hizo fue pagar. Así nos desendeudó Él. Para tenerlo como un ejemplo, vendría a ser el dueño de una compañera financiera. Y porque él, como es el dueño, le dijo al empleado, bueno, dale el crédito. Y vos no le pudiste pagar nunca más. El dueño, en vez de decir, no puede, se le perdono la deuda, por cuestiones de legalidad, alguien tenía que pagar la deuda porque estaba en rojo la parte contable. Entonces alguien tenía que pagar la deuda. El dueño fue y pagó la deuda, pero encima de pagar la deuda, dejó el crédito abierto. Y esto lo tenés explicado en la parábola del buen samaritano. Te dejo acá el que está destruido. Y si debe algo, lo que consuma de más, también te lo pago yo. El Señor pagó la deuda. Entonces cuando Él es un constante dador, por eso dio a su Hijo. Y si dio a su Hijo, dice la Escritura, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero todas las que faltan no, porque ya nos dio todo. Todas las cosas para que su manifestación sea una realidad en y desde nosotros. Pero la naturaleza de Dios es dador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy escuchando a Dios en las obras que hago? ¿O me estoy escuchando a mí mismo y tengo un Dios al que tengo en el llaverito o tengo en la heladera, Jehová mi pastor, nada me falta? Acuérdense, no es más faltará, es falta. ¿Sí? Amados, ¿cómo me doy cuenta que Cristo está operando en mí y yo lo estoy oyendo? Porque tengo una vida que solamente piensa en sembrar. Y cuando me fallan, y me puede doler, me puede molestar, pero yo sé interiormente que más tarde o más temprano voy a sembrar. Porque es Dios hablando. Dios nunca habla en términos de demanda, porque Él canceló toda demanda. Decí conmigo, decile a alguno, ayúdame, decile esto. En lo eterno está todo resuelto. En lo eterno ya estamos nosotros con Él. Mirá qué buena noticia que te doy. Todo el que está acá, oye la palabra de verdad y la cree y no se escapa, tiene todo resuelto. Qué gana de vivir en lo eterno, decía uno por ahí. En lo eterno está todo resuelto. Pero ¿qué dice el Señor mismo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, cada vez que Dios va siendo revelado en nosotros, hay cosas que se van resolviendo. En lo eterno está todo resuelto. Ahora, en nuestros días
hay una gestión que tenemos que realizar. Hay una obra que hay que realizar. En lo eterno está todo resuelto, pero en nuestros días tenemos que gestionar la vida para que lo que Él ya resolvió sea manifiesto. Y para eso es que trabajamos en corregir. ¿Qué corregimos? Voy a corregir mi vida, voy a corregir conductas, voy a corregir... Una de las primeras cosas que tiene la gente cuando pisa una congregación es que tiene que corregir conductas. Dios no te manda nunca a corregir conductas. Eso es maquillaje, eso es estética. Dios nunca promueve maquillaje. Así no fue a todos nosotros por querer maquillar. Escondimos la pelota bajo el agua. Y cuando salió, cuando se nos cansaron los brazos, ¿sabe cómo salió la pelota? Porque escondimos. Y no porque quisimos ser pecadores. O porque, bueno, quisimos ser hipócritas. No, yo voy a esconder para que nadie se dé cuenta. No, porque creímos que vivir en Cristo, o hemos creído, o alguno ha creído, para no meter a todo en la bolsa, alguno ha creído, hemos creído, hemos sido enseñados de que vivir en Cristo era un cambio de maquillaje, un cambio cosmético. Eran reglas que había que empezar a realizar. Amado, Dios no te pide que cambies nada. Nada que Él no te diga. Porque cuando Él te habla claramente, ni siquiera tenés que desarrollar un cambio cosmético. Vos actuás. Porque en la palabra de Dios está todo lo necesario para ser transformado. Por eso se acuerdan lo que dijimos al principio. Es un envión. Es un envío, es un envión. Porque la palabra genera un impulso. Por eso nuestra intencionalidad tiene que ver en oír claramente la palabra. Ahora, ¿qué hacemos con las cosas que hacemos? Entender como que son obstáculos para que la palabra no sea oída con claridad. Entonces, cuanto yo más opero para que la palabra sea una realidad en mí, menos voy a estar atento a los ruidos que este sistema quiere traerme. A los ruidos que todo lo que es un sistema de tiniebla quiere traerme para que yo oiga, porque yo necesito oír claramente lo que tenés, Dios, para mí. No para mí, sino para decirme a mí, porque yo soy parte de un cuerpo. Entonces, a donde te envíe, irás. Por eso, amados, corregimos. ¿Qué es corregir? Nosotros corregimos en función de un diseño, no corregimos en función de lo que yo creo que tengo que corregir. ¿A quién le pasó, si hay alguien aquí y tiene la valentía de levantar la mano, de corregir, aunque sea muévame una ceja, guíñame un ojo, de corregir lo que creyó que tenía que corregir? Y después dijiste, pero al final corregí y no me resultó. ¿A alguien le pasó aparte de a mí? Corregí y no me resultó. Y la pregunta de Dios es, ¿y quién te mandó a corregir eso? No, porque era pecado. Está bien, pero ¿quién te mandó a corregir si es ese pecado podíamos esperar? No es una herejía lo que estoy diciendo, tengan paz. Ese pecado podía esperar, el problema era que si no cortamos la raíz, el fruto va a seguir saliendo. Entonces necesitamos ir al fruto. No te pongas a sacar cosas que nadie te mandó. Yo lo que quiero es que vos oigas el problema central que vos tenés, que está en la raíz. La Escritura dice, el hacha está puesta a la raíz. O dice, está puesta para podar la planta. ¿Cuántos saben que si podas una planta sale de nuevo y con más fuerza? Por eso el problema de Dios no es con lo que se ve. El problema de Dios es que trabajemos en lo que hoy no se ve. Es en la raíz. Corregir es corregir lo que Dios necesita corregir. Amados, si pecado es errar al blanco, la definición de pecado todos la tienen, ¿sí? Errar al blanco. Si pecado es errar al blanco, no pecar, te voy a dar una revelación, es no errar al blanco. Si pecado es errar al blanco, no pecar es pegarle al blanco. O sea, no es muy difícil de entender esto.
¿Qué pasa si peco? Estás errando al blanco. ¿Qué pasa si no peco? Le pegas al blanco. Ahora, para errar, hay que apuntar mal, ¿o no? Yo para errar al blanco tengo que apuntar mal. El problema es apuntar mal, no es lo que erro. O sea, para llegar a errar yo primero apunté mal. Y para no errar, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, hermano, qué revelación. Si para errar tengo que apuntar mal, para no errar tengo que apuntar bien. ¿Y cómo apunto bien? Corrigiendo el tiro. Ahora, ¿qué pasa si tengo la mira descalibrada? O un problema en el arma. Siempre voy a terminar, por más que apunte bien, errando al blanco. Entonces, ¿qué es corregir? Número uno, lo primero que tengo que corregir es la mira. Si no hay un problema en el calibre de la mira. Y una vez que corregí el calibre de la mira, ahí sí, apuntar bien. Corregir es corregir el tiro. Entonces, ¿qué significa corregir? Direccionar nuestras acciones para apuntar bien y dar en el blanco. No pecar es apuntar bien y dar en el blanco. Entonces, ¿qué tengo que solucionar? Un problema de calibre de la mira. Cuando me corrigen, es para apuntar bien y dar en el blanco. Nadie debería corregir porque ve una acción, sino que uno corrige porque la acción es producto de algo que está mal calibrado. No se puede corregir el tiro si primero no se corrige la mira, es lo que estábamos diciendo recién. Nada se puede corregir si no se ve el blanco. O sea, yo para saber qué tengo que corregir, primero tengo que ver a qué le tengo que apuntar. Yo sé que tengo que apuntar, ahora el tema es que a qué. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? Pecado es errar al blanco. Entonces, ¿cuál es el problema? Conocer el blanco. Si no conozco el blanco, no sé a qué le estoy errando. Y ese es el problema de la humanidad. Por eso la luz vino al mundo, para que podamos ver cuál era el blanco. Porque la humanidad estaba en tiniebla, estaba en oscuridad. Y toda cosa que yo haga fuera del propósito eterno de Dios me deja en oscuridad, me deja en tiniebla. Entonces no puedo apuntar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El propósito eterno de Dios. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Cuando mi vida está trabajando en función de eso, no de hablar de Dios y de lo que hizo en mí, sino que Dios hable a través mío, como dijo el apóstol Pablo, ahí yo voy a estar trabajando en el blanco. Dios no manda a cambiar conductas o solucionar problemas, nos manda a corregir la mira para apuntar al blanco. Pero antes de enviarnos a corregir la mira, nos envía a conocer el blanco. Amado, amada, si no se nos revela Cristo, esto es una religión más. Si no se nos revela Cristo, vamos a terminar errando al blanco, pero sentaditos todos en una iglesia evangélica. Cristo es revelado, la vida de Dios se manifiesta y todo va a ser lleno del Evangelio. Tu familia y la mía no está esperando que seas un cristiano ejemplar, no está esperando que cambies conducta, está esperando que se te revele Cristo para que llenando todo del Evangelio, la raíz sea desechada y vivas cimentado en la roca correcta. Y yo, cuando Cristo es revelado, comienza el proceso de corrección para dar en el blanco. Y dar constantemente en el blanco. Porque no es que Cristo es revelado una vez. Él se revela constantemente a nuestras vidas. Que lo veamos o no es un problema diferente. Porque quizás estamos apuntando para otro lado. Quizás estamos enfocados
en que Dios algo tiene que hacer conmigo. Quizás no sé en qué podemos estar enfocados. Yo te garantizo que si Cristo es revelado, constantemente revelado en nosotros, no tenemos posibilidades de errar al blanco. No hay manera de errar cuando estoy viendo. Siempre hay manera, siempre voy a errar cuando no veo. Anda a un campo de tiro, tapate los ojos y tirá. Y que se corra el que fue con vos. Nunca, si Cristo es revelado, no hay manera de retroceder y quedarme en el retroceso. Por eso, ¿a dónde tiene que apuntar la iglesia? A que Cristo sea revelado. Yo quiero decirte algo, si hoy estás acá y estás ahí en internet y todo aquel que está expuesto a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, tiene que saber que es la última oportunidad para su familia. Soy la última oportunidad para mi familia. Soy la única oportunidad que este mundo tiene de conocer a Dios. Soy la única oportunidad que cada uno de nosotros, es la única oportunidad que tiene su familia, su entorno y este mundo de conocer una medida de Dios. Por eso la palabra de Dios es revelada. La palabra de Dios no es revelada para que yo sepa la Biblia. La palabra de Dios es revelada con el entendimiento de saber que soy la última oportunidad que tiene alguien de conocer a Cristo. Como me vincule o no, ya es otro problema. ¿Por qué hacemos correcciones? Porque no sabemos que somos la última oportunidad. Cuando tengo conciencia de ser la última oportunidad que este mundo tiene, no importa si después hay otro, eso no me corresponde saberlo a mí. No me corresponde que yo pueda saber o que Dios me tenga que decir a mí. Es más, Él le dijo a los discípulos, no les corresponde saber las razones ni los tiempos. Ustedes lo único que tienen que saber es que recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Amado, el Espíritu ya vino sobre vos. El poder de la resurrección te habita. Esto no es para que, tengo poder, qué poder que tengo. No, todos tenemos la misma medida de poder asignada por Dios. Porque el poder de Dios se llama Jesucristo. Y todos tenemos a Cristo. Y quien no tenga a Cristo, ore y el Padre le va a permitir acceder a la vida del Hijo. Y esa es la vida que se nos dio para dar a conocer el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? Porque tiene poder de absorción. Toda vez que el poder de Dios es manifiesto, atrae hacia Cristo. Toda vez que el poder de Dios es manifiesto, atrae hacia Cristo. Tiene un poder centrífugo la palabra de Dios. Todo lo que está por afuera atrae hacia Él. Porque la Escritura dice que todo va a ser reunido en Él. Y vos y yo somos instrumentos de reunión. Y vos me decís, ¿pero cómo? ¿Cómo esto? Sí, porque si la medida de Cristo se te revela, vos vas a ser un instrumento de reunir a las personas con Dios. Primera de Pedro 1:10 al 12, el apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué les pasaba a estos profetas? ¿Qué le pasaba a cada una de estas personas? Ellos querían vivir lo exacto de Dios en el tiempo correcto. Por eso indagaron diligentemente a ver cuándo Cristo iba a ser manifestado de una manera. ¿Cuándo Cristo iba a ser revelado? ¿Cuál es nuestra única función? Indagar diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Con todo mi ser, con toda intencionalidad, provocando que la atmósfera de Dios sea una realidad en mi vida. Señor, yo te indago.
¿Cuál es la medida de Cristo que tiene que ser manifestada a través mío? Amados, nosotros tenemos mucho de indagar para ver cuándo Dios me va a solucionar la vida. Yo quiero decirte que todo en la eternidad ya está resuelto. Nuestra única tarea es indagar, Señor, cuál es la realidad que tenés que manifestar. ¿Cuál es la realidad que hoy has determinado manifestar? Señor, mi familia necesita una medida tuya. Tu familia y la mía no necesita una Biblia, tu familia y la mía no necesita saber mucho acerca de los buenos cristianos que somos nosotros. Tu familia y la mía necesita una medida de Cristo. Hay una medida de gobierno destinada. Hay una medida de salvación destinada. Hay una medida de entendimiento destinado. Hay una medida de eternidad que se tiene que manifestar. Hay una medida, así conmigo, hay una medida de Cristo. Y esto no es para que la andes buscando afuera, ya está en tu espíritu. Esto que estoy diciendo no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Es algo que está en tu espíritu, es una realidad consumada. No es algo que Dios anda viendo si te lo da o no te lo da. Dios ya habló. Todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua de vida, de su interior. El interior de cada uno de nosotros está siendo impregnado de la gloria de Dios que es Cristo. Cristo en nosotros está reflejando en nosotros al Padre. En este mismo momento Cristo está operando en vos. Cristo está haciendo una realidad en tu espíritu. Cristo está golpeando, no está golpeando en otro lado, está golpeando en tu corazón. Y dice, si alguien oye su voz, si alguien oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabés qué significa ese cenaré con Él y Él conmigo? Significa la obra de la cruz. Si alguien me ve, si alguien me abre, escuchará y verá la obra de la cruz y se verá sin condenación, se verá completo, se verá lleno de la gloria de Dios en él y esa gloria se manifestará. Esto es para aplaudir, esto es para festejar, esto es para adorar al Padre, esto es para declarar que Dios me... Decí conmigo, Dios me está pasando, Dios me está pasando, Cristo me está pasando, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo me está pasando, iglesia. Si Cristo te está pasando, lo que pase afuera será gobernado por el Cristo que te pasa. La gloria de Dios se está revelando a su iglesia, pero no de afuera. Es la gloria del Padre en tu interior. Vos que estás en internet, no te quedes dormido, no te quedes esperando algo que pase. Declará, Dios me está pasando. Es su vida, amén. Es la vida de Cristo en nosotros. Es su esperanza en nosotros. Señor, Señor, date a conocer con más claridad. Porque sé que estás hablando a tu iglesia. Estás hablando desde tu interior. Estás mostrando tu vida, Señor. Tu vida manifiesta, Señor. Tu vida manifiesta. Tu vida manifiesta, quebrantando, rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras, rompiendo, Señor, esas cárceles de oscuridad en que las personas estuvieron metidas hasta hoy, son deshechas, son pulverizadas. La palabra de Dios está operando. Cristo en nosotros está operando. La potencia de tu espíritu, Señor, la potencia de tu espíritu. Señor, con sanidad, con prodigios. Señor, que tu iglesia te dé a conocer. Que donde hubo diagnóstico, fuera del diagnóstico, Cristo gobierne. Date a conocer, Señor. Date a conocer, Señor. Date a conocer, Señor, que lo revelado sea real en nosotros. Espíritu de Dios, sea una realidad en cada uno.
Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia de Dios que se manifestó en la cruz será real. Una iglesia abierta en el entendimiento, una iglesia concreta, cabal, entendida, posicionada y con los oídos abiertos para comprender lo que el Espíritu le habla a esa iglesia. Revélate, Señor. Que la cruz sea vista con claridad, Padre, con claridad. Resguardanos en lo eterno, Señor. Seamos resguardados en lo eterno. Que tu revelación sea nuestro resguardo. Cuando Cristo es revelado, esa persona tiene que ser resguardada. Esa persona tiene que ser protegida. Lleva un secreto de estado en su interior. Ese matrimonio tiene que ser resguardado, porque lleva una encomienda, lleva un secreto de estado que va a ser revelado. Un matrimonio son dos personas y que cada una de ellas tiene un secreto de estado. Y entre los dos son una expresión de ese secreto que genera un impacto en la tierra. Date a conocer en tus hijos, Señor. Date a conocer en tu iglesia, Señor. Date a conocer, date a conocer. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Sé que tu revelación será una realidad en tus hijos, será una realidad progresiva, será una realidad sostenida y sostenible en el tiempo. No se detendrá esa realidad, no se detendrá ese entendimiento, no se detendrá esa vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Que la iglesia vuelva al entendimiento de tu amor. Para que hagamos las obras de tu amor y no las obras de nuestro amor. Que la iglesia vuelva al entendimiento de tu perdón. Para que entendamos estar desendeudados. Que tu iglesia vuelva al entendimiento de tu paz. Para que entendamos ser pacificadores. Un pacificador es alguien que lleva la paz. Y la paz no es una paz mental ni psicológica. Es una paz que habla de reconciliación. Señor, que podamos entender tu paz, que hemos sido reconciliados, que la medida de entendimiento de tu paz sea conocida por tu iglesia. Porque si entendemos tu paz, todo lo que nos rodee quedará sometido a esa paz. Seamos conocidos o seamos entendidos en el conocimiento pleno de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.